todos, espero que se encuentren bien. Vamos a ir cerrando nuestro trabajo en este cuatrimestre con un último punto que nos faltó desarrollar. Recordá que nuestra idea de programación tenía que ver con plantearnos el qué, el cómo y el por qué. Y por otro lado, a la hora de diseñar y programar la educación, hay tres niveles, siendo el más alto el que corresponde a la Ley Federal de Educación, que es el caso de nuestro país, y la documentación según el nivel o según el instituto, vendrían a ser los diseños curriculares, la currícula, el plan curricular. Nuestro conservatorio, por ejemplo, tiene un plan curricular institucional. Entonces, esos vendrían a ser los niveles altos de la pirámide de lo que es la programación de la enseñanza. Luego viene un nivel intermedio, que es el programa anual o el programa cuatrimestral, en el caso que corresponda, de lo que se va a transitar en el dictado de la materia, y para eso recuerdan que vimos un apunte, unos textos donde explican cómo se diseña el programa. Recordá que el diseño del programa le pertenece al profesor, o sea, es el profesor el que con libertad decide qué elegir y cómo estructurar la enseñanza para aquellos contenidos y objetivos mínimos y propósitos mínimos que establecen los diseños curriculares, los planes curriculares. Nos queda un último nivel de programación de la enseñanza, que es el cotidiano, es el del día a día. ¿Qué voy a enseñar hoy? ¿Qué voy a enseñar mañana? Y obviamente este nivel de programación, este nivel de planificación se desprende del que está por encima, que es el del programa anual o el programa cuatrimestral. Entonces, una vez confeccionado el programa anual o cuatrimestral, según el caso, va a ser el maestro, el profesor, el que va a diseñar para cada clase qué trabajo va a hacer. En el trabajo de clase a clase hay dos grandes formas de pensar la planificación, dos formas de diseñar la enseñanza. Y te quiero comentar cuáles son, y yo te voy a enviar dos ejemplos distintos, ¿sí? Uno es la secuencia didáctica y el otro es la planificación. Entonces, cuando yo voy a hablar de planificación, me voy a referir a la planificación diaria, la planificación de clase, ¿sí? La planificación puntual de clase. Entonces, vamos a hablar de la secuencia didáctica. ¿Qué es una secuencia didáctica? Una secuencia didáctica es el desarrollo del conjunto de actividades que diseña un profesor para enseñar un determinado contenido. O sea que la secuencia didáctica es el despliegue de todas aquellas actividades que el maestro, el profesor va a diseñar para que sus estudiantes hagan para completar el conocimiento, el aprendizaje de ese contenido. ¿Cuánto dura una secuencia didáctica? ¿Cómo se despliega una secuencia didáctica? Una secuencia didáctica tiene en líneas generales tres momentos, pero luego cada uno puede ir incorporando algunos más. Yo te quiero explicar cuáles son los tres momentos que tiene una secuencia didáctica, que son comunes a cualquier tipo de secuenciación. Los tres momentos son la preparación. En la preparación, lo que se explica son todas las actividades que uno va a diseñar para ir preparando a los estudiantes con aquel contenido que se va a enseñar. Vendría a ser la parte previa en la que se enseña el contenido en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo quiero enseñar a reconocer el intervalo de tercera menor. Bien, ¿cómo voy a acceder a ese conocimiento? Voy a tener que hacer una serie de ejercitaciones que me vayan llevando la atención hacia el elemento melódico, hacia la distancia que hay entre las notas, y llegado el momento vamos a ver un caso que va a ser un tipo de intervalo. Entonces, la preparación vendrían a ser aquellas prácticas, aquellas ejercitaciones, aquellas actividades que se hacen con el fin de ir preparando al estudiante para que pueda percibir, concebir, memorizar, recordar, entender aquel contenido que se va a enseñar.
El segundo momento de una secuencia didáctica es la presentación. La presentación es donde se narra cómo se va a enseñar ese contenido que se va a enseñar. ¿Qué se va a decir? ¿Qué es lo que se va a explicar? Hay muchas secuencias donde a veces el profesor, hasta entre comillas, pone las palabras de lo que va a decir, de lo que va a exponer, para poder tener más en claro su exposición oral, en el caso de que tenga que utilizar una exposición oral para explicar algo. La presentación del contenido también va a requerir a veces de pensar en recursos como el uso del pizarrón, láminas, imágenes visuales, si es que necesito señalar algo para que se pueda ver. En nuestro caso, en el caso musical, hasta a veces es necesario también recursos de tipo auditivos, o sea, poder oír una obra, o un fragmento de una obra, etcétera, etcétera, o algo tocado por un instrumento. Entonces, la presentación del contenido va a ser la parte de la secuencia didáctica donde se va a explicar, donde el profesor imagina y escribe y diseña cómo va a enseñar ese contenido, cómo lo va a presentar, donde va a incluir a veces en forma literal las exposiciones, las cosas que va a explicar, las cosas que va a señalar en el pizarrón, etcétera, etcétera, como dije. Una tercera etapa de la secuencia didáctica es la práctica. La práctica es el conjunto de actividades que se diseña con el objetivo de poder adquirir habilidades para terminar de afianzar ese conocimiento sobre el contenido que se está trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que normalmente una vez que se presenta el contenido, yo voy a necesitar ver ese contenido en otros contextos, verlo desde otra manera, verlo con ejemplos distintos, compararlo con otros elementos que ya conozco. Entonces a ese conjunto de actividades que se realizan se las va a llamar práctica. Las tres etapas, preparación, presentación y práctica, las vas a recordar fácil porque son 3P, ¿sí? Es muy esquemático lo que te estoy explicando, pero me parece que es una forma fácil de recordarla. Entonces, quien hace una secuencia didáctica, una vez que decide qué contenido es el que va a secuenciar, va a escribir y va a narrar toda la explicación de actividades que van a estar nucleadas en el ámbito de lo que llamaríamos la preparación, luego la presentación y luego la práctica. En la secuencia se va a tener que incluir también el material de apuntes, de textos que se necesiten utilizar para poder afianzar esos ejercicios o esas prácticas que se están haciendo. En el caso de la música es muy común que uno incluya las partituras de las obras que va a tener que abordar, ¿sí? Tanto para presentar un contenido como para practicarlo. Supónganse que yo quiero trabajar un contenido técnico instrumental que tiene que ver con la ligadura entre el dedo 1 y 2 hablo de las guitarras, ¿no? Entre la guitarra, ¿no? No sé bien cómo se llama técnicamente, por los guitarristas no se enojen, pero me refiero a tocar una nota y bajar el dedo para que suene la que sigue, en una ligadura de tipo expresiva. Bien, entonces, ¿cómo preparo el tema para ese conocimiento? Bueno, llevo una obra donde aparezca ese tipo de ligadura de una forma recurrente, el compositor o el arreglador de esa obra lo solicite. Obviamente se va a requerir cierta habilidad o cierto dominio previo que pueda tener afianzado en la fuerza de su dedo 2 sobre todo y fijar el dedo 1. O sea, hay una serie de cosas que se deciden trabajar para que cuando llegue el momento yo pueda presentar el contenido. Y la presentación de la ligadura de ese tipo será explicar cómo se reconoce a nivel visual en una partitura, cómo se reconoce auditivamente y cómo se ejecuta. Entonces va a incluir la explicación del profesor, algún ejemplo puntual, y luego viene la práctica, o sea, la presentación de ejercicios técnicos para adquirir esa habilidad, la explicación o la aplicación de distintos estudios musicales u obras musicales que incluyan ese tipo de ligadura. Entonces, pongo un ejemplo muy concreto y
por ahí es instrumental, pero los que toquen otros instrumentos van a entender de qué estoy hablando. Toda secuencia didáctica es una descripción en forma narrada en donde el profesor va a diseñar todo lo que va a trabajar para poder enseñar un contenido determinado. Va a incluir texto en forma coloquial, va a incluir la cita literal de aquella pregunta que se va a hacer o aquella indicación que se va a dar. Es muy importante, sobre todo con los profesores que no tienen tanta experiencia, poner literalmente algunas indicaciones cuáles van a ser o qué preguntas se van a hacer. Sobre todo si van a ser cuestiones orales, tenerlas es como tener un guión, como una obra de teatro. Yo miro eso y me acuerdo que tengo que preguntar esto, que tengo que decir esto. Va a incluir los trabajos escritos, las producciones, las ejercitaciones, partituras, etcétera, etcétera. Yo les voy a pasar un ejemplo de secuencia didáctica que hice para formación musical. Hay un texto y hay unas imágenes de partituras, hay unos anexos de partituras. En el caso de formación musical, el ejemplo puntual, elijo esto porque es algo que va a ser entendido por todas las disciplinas del conservatorio, todas las especialidades del conservatorio. El contenido es modulación, es un contenido de una materia del TAP que se llama formación musical. Bien, modulación. En la secuencia yo aclaré los saberes previos. Un profesor que conoce a su grupo, por ahí en la primera secuencia que va a trabajar en el año, necesita tener en claro esos saberes previos cuáles son. A medida que conoce al grupo, por ahí no necesita narrar los saberes previos porque son saberes que ya los estudiantes fueron acumulando durante la cursada y el profesor tiene muy en claro eso cuál es. El otro título es preparación, donde yo narro cómo se va a preparar, qué ejercitaciones se van a hacer. Presentación, donde narro qué se va a explicar y cómo se va a explicar. Y luego cuando viene la práctica viene una serie de indicaciones específicas para los ejercicios que se van a hacer. Hay un subtítulo que es improvisación creación. Véanlo porque yo incluyo en la secuencia un tipo de ejercitación que la pongo con un título aparte. La improvisación y creación es parte de una ejercitación que yo hago para practicar ese contenido que se enseñó. Lectura musical, análisis, audición. E incluyo en la secuencia un ítem que yo lo puse trabajo a futuro. ¿Por qué puse trabajo a futuro? Porque no es una cosa que yo haya diseñado para hacer en el transcurso de esa secuencia, sino para retomar más adelante. En una secuencia yo puedo dejar sobre el final indicadas algunas cosas que no se van a hacer, por así decirlo, al toque, pero se van a hacer un poco después y ya quedan escritas como para recordarlas. Una secuencia entonces despliega el diseño de la enseñanza de un contenido. ¿Cuánto dura una secuencia? ¿Durante cuánto tiempo se trabaja una secuencia? Depende del contenido y depende la cantidad de ejercitaciones y depende lo largo y lo complejo que sean esas ejercitaciones. Una secuencia puede durar una clase. Por ello, en una sola clase, preparo un tema, lo presento, lo practico y ya se cerró. Por ahí necesito muchas clases para desplegar esa secuencia, porque el contenido es una complejidad muy alta. Entonces, en la secuencia hay que tener en cuenta que nos interesa diseñar cómo se va a enseñar ese contenido, teniendo en cuenta que puede ocupar una clase o varias clases. Y además, teniendo en cuenta que en una clase pueden convivir dos secuencias distintas. Yo puedo estar usando la mitad de la clase para trabajar parte de una secuencia de un contenido y para no aburrir al estudiante con esa secuencia y no agotarlo, en la mitad de la clase cambio y continúo con otro trabajo que es parte de otra secuencia. O sea que yo puedo estar cerrando una secuencia y abriendo otra. Esto en la música ocurre siempre. Yo puedo estar terminando de memorizar una obra que voy a rendir en el examen dentro de 2 meses y empezando a aprender una obra nueva. Y
el contenido es el repertorio, ¿sí? Para ese examen. Entonces, esas obras que yo voy a estar enseñando van a ser esos contenidos, esos elementos que yo voy a enseñar. Y yo puedo estar en una clase trabajando con 4 o 5 horas, depende el tiempo de la clase, el estudiante y la situación de cada secuencia. Entonces, recordá que una buena secuencia tiene estas 3 etapas: preparación, presentación, práctica. Y yo no lo puse en la secuencia que les pasé, pero a veces es bueno un ítem extra que es evaluación. Evaluación es aquella actividad o actividades que va a hacer el profesor o los estudiantes, o el profesor con los estudiantes, para cerciorarse de que ese contenido se aprendió, ¿sí? Que puede ser una actividad o varias. Una evaluación, yo no estoy hablando de una prueba, de un examen. Eso no es una secuencia didáctica, no es parte de una secuencia didáctica. Yo estoy hablando de alguna actividad que me permita a mí saber si ese contenido se aprendió. Entonces, normalmente al finalizar las últimas actividades de la práctica de ese contenido, se puede incluir una última actividad que se la separa y se la llama evaluación, ¿sí? Que es una actividad que hace el profesor con los estudiantes o hacen los estudiantes solos en forma de autoevaluación. Hay muchísimas opciones. Lo que yo te quiero entonces explicar para que observes es que la secuencia es una forma de diseñar y de pensar la enseñanza desde el contenido. Puede durar una o varias clases y puede a su vez, en forma paralela, convivir con otra secuencia. Yo puedo tener en una clase 2 secuencias, 3, ¿sí? Hay ciertos límites que la lógica y la experiencia te van a decir cuáles son. Pero tranquilamente pueden ocurrir que se superpongan distintos contenidos en la misma clase. Por ejemplo, en formación musical, que es el caso que yo te paso, la modulación tiene que ver con un contenido que está dentro del grupo de los contenidos referidos al elemento melódico. Bueno, hay otros contenidos que tienen que ver con lo rítmico. Yo puedo tener mitad de la clase un trabajo con la melodía, otro trabajo con el ritmo, ¿sí? Entonces, la secuencia normalmente el profesor la diseña para uso propio. No se lo presenta a una autoridad, porque sí, las autoridades de los institutos en general exigen el programa, pero rara vez exigen que el profesor presente la secuencia. La secuencia es algo que diseña el profesor para uso propio, para poder tener un elemento, un soporte que le vaya diciendo cómo desplegar actividades para ese contenido que se va a enseñar. Entonces mando ese ejemplo de secuencia. Quiero contarte el otro archivo que te voy a mandar, qué es lo que trae. El otro archivo que te envío dice sobre la relación entre el programa anual y el plan de clase. Es un texto muy breve, es una página, y luego hay un ejemplo concreto de una planificación de una clase. Otra forma de diseñar la enseñanza del aula es la planificación de la clase. Entonces, una forma de diseñar la enseñanza concreta del aula es el armado de distintas secuencias. Otra manera es la planificación concreta de una clase. Yo les paso como ejemplo una clase de práctica coral, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Qué tiene de, para mí, interesante la idea de planificar por clase? Que de alguna forma es una manera de mostrar, como si fuese en una foto, qué es lo que se hizo en ese día o lo que se va a hacer en ese día. Y se van a incluir la narración breve, sucinta, de todas las actividades que se van a hacer. Entonces, por así decirlo, la clase, la planificación de la clase, si yo la sumo a las planificaciones de las clases anteriores y a las de las clases que se van a seguir, de alguna manera forman un conjunto de planificaciones que se lo podría llamar diario de clases. Y ese conjunto de diario de clases, que es las planificaciones de cada una de las clases que se dan, si uno las lee no en forma puntual, sino comparándolas cada una con la que le precede y con la que le sigue, se va a dar cuenta que también va narrando de alguna forma las secuencias.
porque yo, si bien describo lo que ocurre en una sola clase, parte de esa clase tiene que ver con una secuencia, parte tiene que ver con la otra. Entonces, entendé que son dos caminos distintos de diseñar la planificación concreta de la clase. Una es la secuencia, en donde uno diseña el contenido y cómo despliega todo lo que va a trabajar en el contenido, y otra es la planificación de la clase, que es lo que se va a hacer en esa clase, que por supuesto va a incluir partes de una secuencia, partes de otra. En la planificación de clase que yo te envío, vas a ver que hay un título que es, bueno, la materia, el profesor, la fecha, el número de la clase, los propósitos. Yo extraigo del programa anual cuál es el propósito o los propósitos que van a estar muy vinculados a las actividades de esa clase. Luego los contenidos que van a ocurrir en esa clase, que puede ser un contenido, si estoy haciendo parte de una secuencia de un solo contenido, o dos o tres contenidos. Acá en el ejemplo que te doy hay dos contenidos: la relación expresiva entre música y texto y la conducción de voces y el desarrollo del oído armónico. O sea que yo estoy tomando para esa clase un trabajo sobre dos contenidos. Parte de un contenido y parte de una secuencia de un contenido, parte de una secuencia de otro contenido. Y luego viene un cuadro que es el desarrollo de la clase. A mí me resulta más práctico el sistema de columnas, en donde se leen las columnas de izquierda a derecha en sucesión. O sea, una columna es lo que se va a trabajar al principio, la que le sigue es la que se trabaja después, y la última columna, la que está bien a la derecha, es el último trabajo de la clase. En esas columnas yo describo con un título el tipo de ejercitación que se va a realizar o los tipos de ejercitaciones que se van a realizar, y luego describo cada ejercicio. Mirá el archivo, miralo, que está creo que bastante claro, si bien es un ejemplo súper puntual, creo que igual lo van a entender. La primera columna dice ejercicios técnicos preparatorios e indico el tiempo. O sea, pongo un aproximado de minutos de lo que va a durar esas actividades. Y describo 1, 2, 3, 4 tipos de ejercicios que hago en esos 20 minutos. Luego viene una segunda columna que es el trabajo autónomo del alumno, porque yo, después de esos ejercicios técnicos, voy a evaluar un poquito cómo estuvieron trabajando los alumnos en sus casas con aquellas indicaciones que yo les di para que hagan por su cuenta. Trabajo autónomo del alumno es la tarea que se llevó para hacer en su hogar. Entonces, hay una columna y una segunda parte de la clase donde yo puse un tiempo aproximado de 20 minutos, en donde yo como profesor evalúo y escucho las ejercitaciones que ellos estuvieron realizando en forma autónoma en su casa. La tercera columna es trabajo sobre el material musical nuevo, 45 minutos, y describo todo el trabajo que hay sobre unas partituras nuevas que se están trabajando, obras nuevas. 5 minutos, una columna dice 5 minutos apreciación, hay un momento para oír una obra, y luego una última columna dice trabajo sobre el material visto, o sea, un trabajo de repaso, 30 minutos, está indicado el tiempo. Entonces, la planificación de clase que yo te ofrezco como sistema de planificación es un sistema que para mí es muy práctico. Son columnas en donde el título te va a indicar ese tipo de ejercitaciones dentro del marco de qué están. Y un tiempo aproximado. Obviamente, si después del correr de las clases algunas ejercitaciones se dejan de hacer, entonces esa columna ya no va a estar más y va a haber otra columna. La idea es tratar de entender que hay una serie de ejercicios que responden a un tipo determinado de ejercitación y otra serie de actividades que responden a otro tipo de ejercitación. Entonces a mí me gusta encabezarlas con un título que además indique también el tiempo aproximado. Eso realmente, sobre todo cuando un profesor recién se inicia, está bueno estipular un aproximado de tiempo, me parece que ayuda mucho. Yo he visto que hay profesores que en vez de formar un cuadro como yo te presento, presentan con un título cada una de las actividades de la planificación diaria. Bueno,
les envío estos dos archivos, que es el último material que quería ofrecerles, que tenía que ver con el trabajo concreto del diseño del día a día. Entonces, esto último me parece que tiene que ver con el trabajo concreto del docente que muchas veces queda registrado en un cuaderno, en una carpeta, en un archivo, en una nota que se hace el profesor, en un fichero, en donde va a describir qué es lo que va a estar trabajando en cada clase. Entonces, eh, como no es un material que muchas veces se solicite en las instituciones, yo he visto que en algunos lugares sí lo solicitan, pero son los menos. Me parece que son los menos. Es un material de trabajo para el profesor que es personal. Entonces muchas veces la narración es más coloquial. Les quiero contar que ustedes como practicantes el día de mañana, cuando empiecen a transitar los talleres de prácticas en el conservatorio, estoy casi seguro, yo doy algunos de esos talleres, hay otros colegas que dan otros talleres, seguro les van a pedir que diseñen la planificación para esa práctica que van a dar. Entonces, puede que le pidan una secuencia para un contenido y que esa secuencia ocupe 2 clases, 3 clases. Ya el profesor les dirá cuál será el contenido, cuántas clases van a abordar. O puede ser que un profesor les solicite la planificación de lo que van a hacer en cada una de las prácticas que van a dar. Y ustedes tendrán que tener en cuenta cómo desplegar eh, en el transcurso de las clases las secuencias de aquellos contenidos que vayan a enseñar. Son dos formas de planificar, de diseñar la clase, pero quiero contarles que como practicantes seguro se los van a exigir, yo lo hago, porque es un elemento que le permite a quien evalúa la práctica saber en forma anticipada la descripción de todas las actividades que va a realizar el docente. Entonces, si bien no es frecuente que lo soliciten los directivos, la directora, el director de un colegio, de una escuela, pero sí en la situación de práctica seguro se lo vamos a exigir y creo que mientras la secuencia o la planificación de clases según lo que le pidan sea lo más clara posible y narre con precisión todo lo que se va a hacer, eh, se provoca una buena comunicación de aquello que ustedes eh, piensen trabajar con sus estudiantes el día que practiquen o que sean profesores. Muchas veces pasa que algunos practicantes, también algunos profesores, imaginan en su cabeza una clase, piensan qué es lo que van a hacer y cuando hacen el diseño de la secuencia no lo narran, no lo escriben, se saltean algunos pasos. Está bien, queda todo registrado en la memoria, pero realmente no me parece, cuando un profesor no tiene tanta experiencia, un buen camino ese. La situación de ir a un aula, de los imprevistos, los nervios, cosas que suelen pasar que uno por ahí no tenía previsto que pasen y ocurren, un estudiante que hace una pregunta que uno no imaginaba que iba a ocurrir, eh, o una respuesta o un desempeño que no era el que uno esperaba, hace que muchas veces aquello que quedó guardado en la cabeza y no quedó registrado se confunda y muchas prácticas fallan porque, hablo de prácticas pedagógicas, ¿no? Fallan porque el practicante no pudo ir a ese guión que lo ayuda a ubicarse. Ah, me falta ver esto, estoy hasta acá, llegué hasta acá. Entonces, realmente narrar en forma explícita qué se va a decir, qué se va a preguntar, qué ejercicios se van a hacer, incluir las partituras, incluir los ejercicios, lo que se va a escribir en el pizarrón. Me parece que eso es la garantía de asegurar calidad en la clase que se va a dictar. Con los años, con la experiencia, los maestros, los profesores, habiendo hecho muchas secuencias,
adquirimos ya mucha cancha, por así decirlo, en narrarlo, en escribirlo, y a veces cuando uno empieza le resulta trabajoso tener que sentarse a escribir por ahí una página o dos páginas para narrar una serie de actividades que se van a hacer durante una o dos clases. Es un trabajo que lleva tiempo, yo lo sé, pero es un trabajo que nos garantiza ordenar una clase y estructurarla para que ese diseño que yo imaginé, ese cómo que yo traté de responderme cuando me pregunté ¿y cómo enseñaría esto?, sea bien llevado a cabo. Entonces cierro el taller de diseño y programación de la enseñanza con un ejemplo de secuencia y un ejemplo de planificación para plantearles esto último que quedaba pendiente, que era cómo diseñar la clase concreta. Planificación es la foto de la clase. La planificación tiene en cuenta la secuencia, porque en la planificación se va a narrar aquella actividad que se está haciendo para presentar un contenido, para practicarlo o para ir preparándolo. Y si son 2 o 3 contenidos, van a haber distintas actividades para cada caso. Para mí es una forma muy estructurada y muy clara para diseñar una clase, porque además uno permite organizar tiempos de clase y en algún punto anticipa de una forma aproximada más o menos cuánto le va a dedicar a cada actividad durante la clase, y creo que ordena mejor el trabajo. La otra forma de planificar lo que se va a hacer en las clases, de diseñar las clases, es pensar en secuencias. Narrar toda la secuencia, tenerla toda narrada, y en tal caso el profesor tendrá que anticiparse y saber esa secuencia más o menos cuántas clases le va a llevar. ¿Sí? Yo en el ejemplo que les mando no lo puse eso. ¿Sí? No está aclarado. La secuencia esa que yo les paso donde dice modulación no aclara cuántas clases me lleva a enseñar eso. Solamente es la secuencia. Pero convendría que uno se anticipe y sepa, para trabajar este contenido voy a estar más o menos un mes, más o menos 2 semanas, más o menos 3 meses. ¿Sí? Entonces por ahí conviene eso. Yo digo que conviene de verdad, sobre todo cuando uno empieza a diseñar por primera vez una materia que le toca dar, más o menos cuánto tiempo le va a llevar cada secuencia. Y por supuesto tener en cuenta que por ahí en algunas clases van a convivir 2 secuencias o hasta 3, ¿sí? Parte de una secuencia, parte de otra. La verdad es que, y esto se los tengo que decir, hemos tenido una cruzada breve y me hubiese gustado estar algunas clases más con este tema. Yo estoy convencido que dentro del poco tiempo que tuvimos, por lo menos llegué a presentarlo, llegué a abordarlo, y yo le voy a comunicar a los profesores de los talleres de práctica, mis colegas, hasta dónde llegué con ustedes, y que este último elemento del ejercicio de escribir una planificación de una clase, de una secuencia, no llegué a desarrollarlo tanto como me hubiese gustado. Llegamos a abordar el conocimiento de algunos diseños curriculares, no todos, algunos, de la ciudad de Buenos Aires, tratar de entender qué es lo que nos dicen, una noción de cómo estructurar un programa anual o cuatrimestral según el caso, y 2 ejemplos concretos de diseños de clases. Uno como secuencia, el otro como planificación de clase, que en el conjunto de las planificaciones forman el diario de clase. Las maestras de las escuelas muchas veces a ese conjunto de planificaciones de cada clase, a ese diario de clase, lo llaman carpeta semanal, porque como las maestras de grado, por ejemplo, tienen varias clases a la semana, ¿sí?, de una determinada disciplina, por ejemplo matemática es varias veces a la semana, suelen tener lo que se llaman la carpeta semanal o el diario o la carpeta didáctica, donde incluyen las planificaciones de cada una de las clases de esa semana, según la disciplina que estén trabajando. Bueno, me estoy yendo de tema. Les decía que llegamos a abordarlo y que llega con lo justito. Obviamente los profesores, mis colegas,
van a saber esto y el día que ustedes hagan prácticas, ya en el cuatrimestre que viene pueden empezar a hacer, tengan en cuenta que la narración de la planificación o de la secuencia seguramente sea solicitada y utilicen estos modelos que les paso, o puede ser que también, sabiendo esta situación un poco excepcional que hubo de una cursada un poco más breve, los profesores de cada uno de los talleres también les sugieran propuestas o modelos de planificación. ¿Sí? Puede ser que algún profesor en un taller le sugiera, mira, mejor planificalo de esta forma o planificarlo de esta otra forma, y ustedes tengan que tomar esos modelos. Esto se los comento y se los aclaro. ¿Cómo vamos a cerrar nosotros nuestro trabajo? ¿Sí? La próxima semana, la próxima clase va a ser una reunión por Zoom. Yo les voy a pasar el código de la reunión por WhatsApp y les voy a pasar también un rato antes de la reunión la temática que quiero que abordemos para que la reunión no se haga muy extensa. Ustedes son muchísimos y les voy a anticipar un poco la temática de lo que vamos a abordar, así ya básicamente están un poquito en mente sobre lo que se va a hablar. La reunión por Zoom, que va a ser nuestra única reunión del taller, va a ser en el horario de la cursada. Por favor, si alguno, aunque sea minutos antes de la reunión, tiene un inconveniente técnico, que no puede entrar, que no le anda la cámara, hágamelo saber. El día de la reunión yo necesito verlos a todos, vernos, que estén presentes, que estén ante la cámara, no que pongan una imagen, quiero que estén en la clase. Y si alguno tiene alguna dificultad para participar, me lo tiene que hacer saber. Porque esa última clase que vamos a tener el lunes que viene, que va a ser vía streaming, a mí me va a servir también para cerrar el trabajo con ustedes. Y si alguno yo no lo veo, no está, necesito saberlo para diseñar para ese estudiante algún cierre distinto. ¿Quedó claro? Entonces, si alguno de verdad no puede participar, me lo avisa, me manda un mensajito, aunque sea 2 minutos antes. Profe, no puedo estar, no me anda. O le hace llegar un compañero, ¿sí? Y si no, me lo hace saber unos días antes. Pero el que tenga problemas para participar de la reunión me lo tiene que avisar, yo voy a tomar nota y cuando yo vea que no esté en la reunión, que no pueda estar en la reunión, después yo en forma privada me comunicaré con ese estudiante para ver la manera de cerrar la cursada. Les voy a pedir que miren con mucha atención el texto que yo les envié sobre la planificación, donde pongo el ejemplo de una clase de práctica coral. Quiero que ustedes, como último trabajo de este taller, inventen una planificación imaginaria de una clase de su especialidad. En el caso de los instrumentistas, una clase de su instrumento. En el caso de los estudiantes de composición, de dirección de coro, de dirección de orquesta, una clase de la materia troncal de su especialidad. En el caso de etno, la materia troncal de etno, ¿sí? Según cada uno de los casos, elegí tu materia troncal y diseñate una planificación de una clase, o que hayas tenido, o que vos te la inventes, no importa. En esa clase, que dura una cantidad de tiempo determinado, 1 hora, 2 horas, según el caso, vas a poner las columnas con un título y un tiempo aproximado. Acordate, esto es inventado. Puede ser la clase ideal que te hubiese gustado tener o una clase que ya tuviste. La idea es que lo inventes y narres los ejercicios, las actividades que se hacen en cada una de las partes de esa clase. En donde sí o sí hayan 2 contenidos. Entonces, en el encabezado vas a poner el nombre de la materia, tu materia troncal, y vas a poner 2 contenidos. El plan de estudio los conocés, podés, si querés, ir al plan de estudio y fijarte qué contenido hay, o si no vos, si no tenés el programa de tu materia, inventate un contenido que tenga que ver con tu disciplina, ¿ok? Porque por ahí no todos tienen acceso al programa de su materia, porque por ahí el profesor no se los dio, no importa, no se hagan historia por eso. Nombre de la materia,
2 contenidos que ustedes elijan del plan, del programa, o que a ustedes les parezca que sean 2 contenidos de la disciplina, y en forma de columnas, poniendo un aproximado de tiempo que en total sume la cantidad de tiempo que dura toda la clase, van a narrar ejercitaciones y trabajos sobre cada uno de esos temas que eligieron tomar en esa clase. Ese trabajo me lo envían por WhatsApp, archivo Word, o lo hacen a mano con una regla, con virome, tiqui, 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 le sacan una foto. Ese va a ser el último trabajo que ustedes van a hacer. La fecha de entrega es el lunes que viene, hora de máxima de entrega, la hora de clase, ¿sí? Entonces, váyanmelo entregando a medida que lo hacen, y como plazo máximo en el horario de la clase, que va a ser una clase vía streaming. Recuerden que la semana que viene, lunes a las 12 horas, nos vamos a encontrar todos, ¿sí? Por Zoom. Entonces, plazo de entrega el lunes a las 12 horas. Ese trabajo que me van a enviar, yo lo voy a evaluar. Por ahí algunos me lo van a entregar muy sobre la fecha, y la evaluación de ese trabajo les va a llegar un poquito después de la clase, ¿sí? Si alguno me lo entrega justo en el horario de la clase, obviamente yo lo voy a ver después, ¿sí? Pero yo les voy a hacer mi devolución de ese trabajo, como hago siempre. Siempre que ustedes me envían un trabajo, yo les hago mi devolución. Entonces, les hago la devolución, y sépanlo que yo ya vengo observando distintos trabajos que han realizado durante la cursada. Mi evaluación de ese conjunto de trabajos que hicieron va a ser mi evaluación final del desempeño de ustedes en el taller. Y esa evaluación les va a llegar al final de la cursada por mail. Por favor, denme tiempo. El lunes 13 vamos a tener la reunión por streaming, por ahí yo todavía estoy recibiendo algún trabajo. Quiere decir que entre el lunes 13, martes 14, 15, 17, van a recibir por mail un texto que va a ser mi evaluación del desempeño de ustedes, ¿sí? Mi evaluación del taller. Este taller, quiero que sepan, tenemos la idea de acreditarlo como se acreditó siempre, ¿sí? Entonces yo les voy a mandar por mail mi evaluación, que esa evaluación yo la obtengo del conjunto de evaluaciones que hice de los trabajos que fueron presentando. Recuerden que queda un último trabajo, que es una planificación imaginaria de una clase de mi propia especialidad, de la de cada uno. Fecha de entrega el lunes que viene, lunes 13 a las 12 horas. Lunes 13 a las 12 horas, reunión por Zoom. Es la única clase que vamos a hacer vía streaming, ¿sí? Somos bastantes, somos 20 y tantos. Vamos a tratar de que la clase sea breve, que no dure más de 1 hora, así que va a ser muy breve, pero quiero que el cierre de la clase estén todos presentes. Yo no lo voy a extender más de 1 hora, quiero que en lo posible no nos pasemos de eso. Les digo, para que se organicen los tiempos de su casa, los tiempos cotidianos. Y una vez que yo reciba el último trabajo, yo les haga la devolución, que siempre se las hago por WhatsApp, van a recibir también en esa semana mi devolución por mail, mi evaluación escrita. Va a ser un pequeño texto que les voy a enviar a cada uno, en forma de evaluación del desempeño de ustedes del trabajo durante todo el taller, y con eso cerramos este taller. Nos vemos entonces el lunes que viene por Zoom, y espero que me vayan enviando la planificación de la clase inventada para su disciplina en el transcurso de estos días. Hasta pronto.